Muy buenas tardes. El día de hoy le voy a realizar una pequeña entrevista sobre lo que está sucediendo ahora en el país. ¿Cómo cree que el confinamiento puede ayudar a que no se propague la enfermedad? Buenas tardes. Claro que sí, el COVID-19 es un virus altamente contaminante que se contagia por medio de contacto y también por el aire hasta 1,5 metros. Al estar la gente en circulación existe una rotación del virus, pero al quedarse la gente en casa se elimina esa rotación del virus y por lo tanto se frena la contaminación. Claro. ¿Usted cree que el mantenerse la mayoría de la población en casa ayuda o perjudica el desarrollo económico del país? Al quedarse la gente en casa, deja de producir. Hay muchas empresas pequeñas, negocios pequeños, gente que vivía el día a día. Al quedarse en casa no existe el ingreso, no existe el comercio, por lo tanto sí se ve afectada la economía del país. Pero claro, existen varias empresas que sí han tenido varios ingresos, como las empresas de primera necesidad, como son alimentos, medicinas. En ese sentido, sí, esas empresas son productos de necesidad y la gente necesita alimentarse, necesita curarse, pero el resto de la industria no. La textil, la automotriz y la industria de la construcción se ha paralizado completamente y eso sí ha sido una gran afectación a la economía del país. Claro. ¿En qué medida su trabajo ha sido afectado por la declaratoria de emergencia sanitaria? Mi empresa entra en el campo de la seguridad automotriz. Ha quedado completamente paralizada en un 100%. La empresa ha cerrado sus puertas, por lo tanto, la empresa ha tenido que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, ha tenido que reducir casi un 40% al personal. Ha habido una disminución en el porcentaje de los sueldos, entre otras acciones que ha tomado la empresa. Pero se nota que después de esto podría retomar o ya no el mismo curso que tenía. Tendríamos que ver cómo sale de esta pandemia, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve, a ver si hay un flujo de capital. Sin flujo de capital no existe nada, pero realmente estamos seriamente afectados. Bueno, ¿qué cambios cree que ustedes pueden ocurrir después de esta pandemia? Sí, creo que habría algunos cambios. Desde el punto de vista social, la gente creo que va a ser un poco más respetuosa por las personas. Personas que nosotros creíamos insignificantes o que no de gran importancia, hoy han tomado mucha importancia. Por ejemplo, la gente del campo, que sin ellos no podríamos vivir. La gente del municipio que están recogiendo los recolectores de basura. Entonces, va cambiando nuestra perspectiva, la gente va a ser más ordenada, más solidaria, pensando más en el prójimo. ¿Cree que es prudente la decisión del levantamiento de la cuarentena de medida progresiva? Sí, el Ecuador ha tomado, nuestras autoridades han tomado como método como la semaforización, de rojo a naranja y a verde. Todo dependería de la disciplina de la gente. Si la gente es bien disciplinada con este tipo de levantamiento de progresivo de la cuarentena, creo que sería muy bueno. Pero si la gente no es disciplinada, creo que podríamos caer nuevamente en el rebote de la enfermedad. Claro. Pero usted, como persona, ¿cree que al levantar esto podría ayudar o motivar a las personas para que empiecen a cumplir? Claro, amenazándoles de que si no cumplen, volverían a estar en cuarentena. Yo creo que la gente desea esto. ¿Por qué? Porque la gente necesita producir, la gente quiere salir a trabajar. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera para comer. Entonces yo creo que la mayoría de gente quiere salir y respetar esto. ¿Para qué? Para que la gente pueda vivir. Pues el problema del COVID-19 se ha optado por la educación a distancia en todo el sistema de educación nacional. ¿Usted cree que esto podría llegar a afectar a nuestros estudiantes? En el aprendizaje sí, ya que hay muchas carreras que necesitan laboratorios, carreras técnicas o carreras de medicina que necesitan laboratorios para las prácticas. Y en el caso de la educación a distancia no se tienen las prácticas. Además, existe un mayor esfuerzo del estudiante por aprender y también un mayor esfuerzo del docente por tratar de hacerse entender por este medio. Claro, pero supongamos que en escuelas donde existen niños pequeños y les envían tareas, ¿usted cree que les podría afectar ya que
al ser tan pequeños y no tener a alguien que les guíe, podría afectar en su aprendizaje, que sea más lento o algo? Claro que sí, el aprendizaje indudablemente va a ser más lento. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la técnica para llegar al niño. ¿Cree usted que las decisiones que está tomando el gobierno para salir de la crisis son las adecuadas? El gobierno no ha sido muy enfático en las decisiones. Las decisiones que él ha tomado han ido a favor de las grandes transnacionales, de las grandes gentes de poder, de los grandes banqueros, afectando la economía del pueblo, afectando la economía del que más tiene. Por ejemplo, ha tocado mucho lo que es el Ministerio de Trabajo, con los contratos de trabajo, que ha afectado mucho a la estabilidad del trabajador. Nos ha creado más impuestos, ¿sí? Y ha optado por las recetas del Fondo Monetario Internacional. Se ha endeudado cada vez más y más, y en esta vez de la epidemia no ha sido la excepción. Se ha endeudado mucho más. El dinero que tenía para pagar la deuda, pagó la deuda en vez de ese dinero, ¿sí? Usarlo para comprar insumos para tratar esta enfermedad. Muchas gracias. ¿Cree usted que el país estuvo preparado para enfrentar con la eficiencia de la pandemia del COVID-19? Yo creo que no. Nuestras autoridades subestimaron esta pandemia, no tomaron las decisiones a tiempo, y eso que nos pasó una gran factura. El problema que tuvimos en Guayaquil, el sistema sanitario de nuestro país no es tan eficiente, ¿sí? no es tan robusto, por lo que desbordó, y no estuvimos preparados, y eso nos trajo muchas complicaciones, muchos contagiados, muchas muertes y muchos problemas. Muchas gracias por su entrevista. Gracias a usted.